Bienvenidos al 33º programa de Área Protegida, que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar, o por la aplicación disponible para los celulares. Para comunicarse con nosotros, correo electrónico areaprotegida2022@gmail.com. Nuestro WhatsApp más 549 221 614 6590. Repito, más 549 221 614 6590. Nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como Área Protegida 2022. Ya disponen de trivias sobre patrimonio en Instagram, para aprender, pero de una forma muy entretenida. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodolfo, acá esperando que ingrese Norberto Feal, que bueno, obviamente lo hemos convocado porque sabemos de su trabajo con el patrimonio moderno. Uh-huh. Y bueno, hemos muchas veces tratado este tema, pero me parece interesante que podamos compartir con el público una temática que es poco incursionada, uh-huh, porque pareciera que el patrimonio histórico arquitectónico me refiero, ¿no? Sí. Pareciera que son los edificios académicos, claro, o los que tienen ornatos, Art Nouveau, y está bien pensar que de pronto una arquitectura como la que hizo Vilar en algún momento, una arquitectura racionalista, o la Casa Curuchet, o el Banco de Londres, o el Banco Hipotecario de Clorindo Testa, también son, claro, patrimonio histórico, y creo que con Norberto lo vamos a poder elaborar un poco más. No, eso seguro, aparte tiene una calidad expositiva extraordinaria todas las veces que he tenido la oportunidad de escucharlo en conferencias o ponencias y demás, o cuando escribe artículos, es decir, también realmente lo hace en forma muy buena. Y un poco también de velar, no sé a vos qué te pasa, pero por ejemplo hay rótulos que yo creo que a veces confunden, ¿no? Por ejemplo, nosotros en historia a una de la época la hemos denominado contemporánea. Es una situación complicada porque, digamos, ¿y cuándo va a terminar la época contemporánea? Nunca. Creo que en arquitectura y en general en muchas cosas la situación de moderna también generó un poco esa confusión, al punto tal de que después tenés que hablar de lo postmoderno, y también está el que te habla del modernismo, por ejemplo, sobre finales del siglo XIX, o quien incluso habla de lo moderno, de la época moderna como Renacimiento, ¿no? También hay un tema de rótulo ahí que confunde bastante, me parece. Y tal vez en algún momento lo podemos incursionar ese tema, porque, como decís vos, el Renacimiento en algún momento fue moderno. Claro. Y todo lo que está a la vanguardia, lo contemporáneo de cualquier momento histórico, tiene esa cualidad o condición de ensayo, uh-huh, y de búsqueda. Y bueno, así como decís vos, lo moderno, lo posmoderno, lo tardomoderno, lo contemporáneo, son temas que, bueno, tal vez en algún momento lo podemos desarrollar un poco más. Fantástico. Tendremos que estudiar y profundizar en eso para poder desarrollarlo un poco más. Desde ya. Segundo bloque de Área Protegida, tenemos el gusto de presentar a Norberto Feal. Es arquitecto e historiador. Es profesor en las universidades de Buenos Aires, Palermo y Morón. Es director e investigador del Centro de Investigaciones del Paisaje en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Fue Affiliate Research en la University of Miami y Visiting Reader en la University of Columbia. Es autor de artículos en medios disciplinares, autor y coautor de libros sobre arquitectura. ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo estás? Qué gusto que compartas con nosotros este espacio de Área Protegida.
Bueno, bien, muchas gracias Rodolfo, muchas gracias Rubén por invitarme. Así que estoy contento, con ganas de que hablemos de arquitectura. Norberto, a mí me alegra mucho que podamos compartir este rato con vos y especialmente porque sabemos que vos estás trabajando más orientado a la arquitectura moderna. Y a mí me entusiasma mucho porque en general el público asocia el patrimonio a las cosas antiguas, o a lo académico, a lo que tiene ornato, pero hay un caudal de obra moderna que es patrimonio, por supuesto, y que es muy importante para nosotros, por lo menos, revalorizar toda esa arquitectura que es del siglo XX y que a veces la gente no, o incluso hasta diría colegas tal vez, no reconoce como patrimonio. Acá en nuestro país tenemos algunos casos, si querés, si estás de acuerdo, podemos empezar por lo que recientemente fue eh, declarada Patrimonio de la Humanidad, como es la Casa Curuchet, por ejemplo. Eh, ¿hay otros casos así en vista que puedan tener trascendencia internacional en nuestro país? Bueno, si hablaste de la Curuchet, el conjunto creo que son 17 obras del Corbusier, ¿no? Que se declararon juntas Patrimonio para la Humanidad. Mira, en lo nacional y en lo internacional, a mí me parece que hay como un tema, podríamos decir, parecido. Ujú. En respecto a lo nacional, yo por un lado, yo no entiendo al no arquitecto, digamos, que le cueste ver como patrimonial una casa, un edificio de 1930, de 1940, de 1950, de 1970. Yo lo puedo entender, porque obviamente la arquitectura de cualquier periodo, no hablemos digamos, de las grandes obras del Renacimiento, del siglo XVI o del XVII, incluso digamos, con todo el periodo Beaux-Arts, produce en la mayoría de la gente un efecto de patrimonio e incluso yo estoy, por ejemplo, de belleza, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy en un grupo de gente de Mar del Plata, ¿no? O admiradores de Mar del Plata, que se publican algo así como fotos viejas de Mar del Plata, una cosa así. Ujú. Y entonces aparecen, por supuesto, las fotos de las grandes casas que se han tirado abajo, que han sido muchísimas, obviamente, y muy lamentables. Pero, y siempre hay esa referencia, qué barbaridad haber tirado eso para hacer estas porquerías, este edificio horrible, estos masacotes. Y la verdad es que muchas veces hay obras que son magníficas, ¿no? Modernas, que son magníficas. Y a la gente común le cuesta. A los arquitectos, con respecto ya a los arquitectos, me parece que hay una cierta, eh, por ahí una cierta declinación en el valor de lo patrimonial en general. Me parece que eso pasa tanto acá en Argentina como internacionalmente y tal vez más internacionalmente incluso. Yo cuando veo, por ejemplo, la intervención de Tadao Ando en la Bolsa de Comercio de París, me parece que es escandalosa, sinceramente escandalosa. O la intervención de Lacaton y Basel, ¿no? Los ganadores también del Pritzker en el Palacio de Tokio de París, que es una obra muy particular porque es una obra del clasicismo moderno, esas obras que hubo muy pocas, fue un periodo muy cortito, digamos, antes de la Segunda Guerra Mundial. Después el clasicismo moderno perdió la batalla y la ganó el moderno ortodoxo. Y lo que han hecho es destructivo a mi criterio. Y Ujú. ambos son premios Pritzker, y ambos son excelentes arquitectos, obviamente, pero me parece que hay en los últimos tiempos una declinación en el mundo de la arquitectura, en el mundo de las comunicaciones de arquitectura, en el mundo del periodismo de arquitectura, de la crítica incluso, sobre la idea del patrimonio. Y en ese sentido, yo como, digamos, miembro de organizaciones que se dedican a la protección del patrimonio, creo que nos estamos tal vez
en esto es una autocrítica tal vez encerrando un poco en nosotros mismos y deberíamos salir un poco más, como se dice vulgarmente, con los botines de punta a defender nuestro patrimonio, porque somos nosotros los que tenemos esa obligación. Aquellos que estamos, por lo que nos ha llevado la vida, por nuestros intereses, a formar parte de organizaciones, ¿no?, que tienen que ver con lo patrimonio. Que han hecho y siguen haciendo muchísimo, pero me parece que es un momento en el que hay que dar un poco de batalla al respecto. Sí, tal cual. Por supuesto que cabe mucho nuestra responsabilidad en todo esto y bueno, el Docomomo, que le decimos al público que es una organización internacional para la documentación y conservación de los edificios y sitios del movimiento moderno, trabaja también en revalorizar este movimiento moderno que es un poco la temática de, creo que hoy lo vamos a orientar para ese lado. En nuestro país, vos sabés que yo algunas veces de joven, cuando era estudiante, yo no tenía no valorizaba mucho a Mario Roberto Álvarez. Y últimamente vos sabés que no sé si será porque me estoy poniendo viejo, pero eh, tengo me dio como una profunda admiración a Mario Roberto Álvarez, ¿no? Con sus obras, su rigurosidad. No sé, sé que vos estás trabajando también con algo de eso, ¿no? Con lo que tiene que ver con la arquitectura moderna, trabajando en el sentido de tus Bueno, investigaciones. sí, con Mario Roberto Álvarez en particular estoy, digamos, dentro de lo que estoy estudiando ahora, en los edificios que hizo para el plan de salud en el NOA, ¿no? Yo estoy trabajando para la Universidad de Palermo en un proyecto de la arquitectura moderna en el NOA. Pero la verdad que me pasa bueno, no me acuerdo, creo que siempre me gustó Mario Roberto Álvarez, ¿no? Pero bueno, cada vez me gusta más, ¿eh? Mm. Y bueno, Mario Roberto Álvarez lo que tuvo es como una especie de... Esto no quiere decir que no haya sido un arquitecto, que no esté diciendo que no haya sido un arquitecto fantástico, pero ha sabido también elegir muy bien en general qué trabajos hacer. Entonces, fíjate que los trabajos de Mario Roberto Álvarez en general están cuidados, más o menos están cuidados, porque han tenido, digamos, una influencia en lo que ha sido la arquitectura argentina muy fuerte, ¿no? Claro, el San Martín, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Bolsa de Comercio de Rosario, el Instituto Goethe, las torres de departamentos. Entonces, natural, todo el aparato arquitectónico del túnel subfluvial, son todas obras, digamos, que han sido tan significativas. El La, Somisa, por ejemplo. la Galería Jardín también. La Galería Jardín, claro, son todos edificios que por un lado han tenido tanto peso en la historia de la Argentina que es difícil tocarlos, por suerte, ¿no? Tienen como me da la sensación, yo hablo de lo que pienso, ¿no? Que tienen una protección personal, pero también, y acá voy ya entonces al caso específico, también es verdad que Mario Roberto Álvarez ha sido un arquitecto que se ha preocupado muy, muy profundamente por la calidad de la construcción. Es decir, yo conocí gente que fue una persona, me acuerdo, una arquitecta que fue eh, inspectora de obras de la municipalidad y que fue la que le dio, digamos, ¿cómo se dice? Cuando termina la obra, El definitivo. claro, El plano definitivo, en 2 o 3 casos a Mario Roberto Álvarez ya me dice, bueno, era impresionante, o sea, cómo corrían las puertas, cómo se abrían las ventanas. Esto que muchas veces pareciera que tiene que ver nada más que con la construcción, me da la sensación que Mario Roberto Álvarez se ha preocupado tanto por tener no solamente una arquitectura bien diseñada, sino también bien construida, que hace que evidentemente su obra, la verdad que, bueno, es como medio inalterable, salvo que sea muy, muy, muy malos y la quieran destrozar mucho. En
cambio, en otras veces, con otros arquitectos que han sido tal vez desde el punto de vista del proyecto muy buenos, el deterioro material de la obra llevó a que esa obra a veces se destruya. Y después también, por supuesto, el desconocimiento. El caso de Mario Roberto Álvarez es una figura que siempre ocupó un lugar importante en los medios, digamos, en el ámbito que ya incluso excede lo arquitectónico. Fíjate que muerto Mario Roberto Álvarez siguió saliendo durante muchísimo tiempo como el rating. Esto no quiere decir nada más que eso, ¿no? Un gran grupo de arquitectos argentinos que votan por el rating de los mejores estudios, siguió votando, aún 2 o 3 años después de muerto Mario Roberto Álvarez, lo siguió votando como el mejor estudio. Es decir, no le doy ni más ni menos valor que lo que es eso, ¿no? No es ni el Nobel, ni el Pritzker, ni nada. Me parece que en ese sentido Mario Roberto Álvarez tiene, digamos, como una especie de, de plus, que su obra está muy bien construida y eso hace que también, y una flexibilidad, ¿no? que creo que le permite salir airosa de este problema que es la demolición o la transformación. Aunque han demolido, ¿no? Y han destrozado algunas cosas de Tal Mario cual. Roberto, como la famosa casa en el Bautin, qué sé yo, que es del año 76, 77 más o menos. O sea que yo esa casa la vi cuando estaba en construcción. En ¿Cuáles cambio, son, Norberto, así los edificios que seguramente, digamos, esa atracción o ese gusto especial por la arquitectura moderna proviene de algo que en algún momento te fascinó y quería saber un poco cuáles habían sido esos primeros referentes, es decir, cuáles fueron aquellos que más te impactaron, que más te gustan, digamos? de niño, porque mi historia con los edificios que me gustan arrancan de niño, Ah, ¿eh? mira, muy bien, muy bien. Cuando iba, bueno, fíjate, yo creo que yo haya hecho el libro sobre Vilar para el Instituto Norteamericano, que haya llegado a ser yo el autor, tuvo todo un proceso, ¿no? Que no viene al caso, pero no era yo el primer candidato para escribirlo. Ujú. Pero pasaron una serie de cosas que lo terminé escribiendo yo. No fue casual. Los Automóvil Club, los edificios Claro. del Automóvil Club. De chico mi papá le gustó, o sea, éramos una familia muy de viajar en auto, ¿no? De recorrer, de salir a hacer viajes por diferentes lugares de la Argentina en auto. Y la verdad que a mí siempre, yo llegaba al edificio del Automóvil Club, sea el de Mar del Plata enorme, que ocupa toda la manzana de ahí Ujú. sobre Colón y Santiago del Estero, el de Mendoza Grande, o qué sé yo, los más chiquitos de los pueblos, a mí siempre había algo, le estoy hablando de 10, 11, 9, 10, 11 años, había Claro, algo claro. que me gustaba, me los recorría, me daba pena cuando ya cargaban el auto, le fijaban si estaba bien el agua, el aceite y ya nos teníamos que ir, porque a mí me gustaba el edificio, me encantaba si por ahí se daba que era al mediodía y había restaurante y comíamos ahí, que tenía más tiempo Claro. para verlo desde la visión de un nene, ¿eh? Sí, Era sí, un sí. chico. Al mismo que le encantaban, por ejemplo, las casitas, y después tuve que reconstruirme en ese sentido. Me encantaban las casitas de la General Paz, de los Ah, jardineros, de los ustedes no las cuidadores. Ah, Claro, recordar. claro. claro. Y, y después cuando entré a la facultad, los profesores, viste, cuando yo escuchaba a los profesores que del alpino se reían y yo dije, bueno, esto ya no me tiene que gustar más, no me tiene que gustar más, no me tiene que gustar más. Pero no. Después me di cuenta que sí, realmente que me encantaban y cuando me enteré que iban a demorar la última, pude ir, no sé qué sería, me imagino que, creo que mi hija era chiquita porque fui con ella, tendría 3, 4, debe ser como 26, 27 años. Fui a sacarle las fotos a la última que quedaba, que me enteré que, bueno, que la iban a demoler. Claro. Y después ya un poco más grande, ponerle a los 14, 15, un edificio que me impactó muchísimo fue el hotel de turismo de Resistencia Ujú. De Kurchan, Río Pedro, digamos, todo ese equipo que se formó después de que Kurchan deja de trabajar con Ferrari Ardoy.
ese hormigón, esas terrazas de hormigón. Ese edificio me acuerdo también que antes de entrar a la facultad me impactó mucho. Después, qué sé yo, ya cuando entré a la facultad, ya ahí sí me enamoré de todo, entonces ya ni me acuerdo quién me gustó más, quién me gustó menos. No, ya ahí Claro, claro. empezaron las tardes en la biblioteca, viste, a ver revistas y bueno, que me sigue hasta el día de hoy, que es, aunque sea en la pantalla, gracias a la digitalización, seguir Claro. viendo revistas para mí es como uno de los grandes placeres que tengo. Una de Revistas las del... obras así atractivas dentro del racionalismo que a mí también particularmente me seduce son lo que hoy es la Universidad Jaureche, los laboratorios de IPF, la obra de la Precioso, María Prince y Olivera. precioso. Es precioso ese trabajo, la escala que tiene y cómo está resuelto esa intersección de los dos volúmenes. La verdad que es una obra maestra para mí también. Bueno, vos sabés que, mira, ahí está también. Ese era, cuando yo iba mucho a Mar del Plata de chico también, ¿no? Con mi papá y mamá al verano íbamos siempre a Mar del Plata. Y la ruta lo que me gustaba ver era ese y el Castillito de Guerrero de Ah, Villa claro. Raquel. Eran los dos momentos en los que si me quedaba dormido y no lo veía, después me daba, me perdí el Jaureche, que, bueno, edificio YPF, ¿no? Que ni sabía lo que era, pero me parecía extraordinario. Y el otro que, bueno, me daba cuenta que era, no sé, una gran casa, algo así. Así que, pero eran los dos hitos en el viaje a Mar del Plata que más me gustaba ver. Mentira, los tres, porque hay otro que también, y que también tuvo que ver con lo que pasó después, ¿no? Yo antes de empezar a estudiar en profundidad Vilar, a Antonio Vilar, estudié a Carlos Vilar. Y había dos casas que a mí me llamaban mucho la atención, ya ponerle, ahí sí, ya estando en los primeros años de la facultad, que son las casas Cochifi, proyectadas por Carlos Vilar, muy, muy grandes, ya casi al final de su vida, tendría 60, 70 años más o menos, que están en Constitución y La Costa. No sé ahora cómo estarán, la verdad. No sé si siguen estando bien. Son dos obritas, dos casas, ¿no? Dos chalés frente al mar, fantásticos, fantásticos. Y esos desde los años de la facultad, los primeros años, me llamaban mucho la atención. Y bueno, y después cuando empiezo a estudiar a Vilar, nunca las encontré publicadas ni nada, qué sé yo, sabía Mm, que estaban ahí. claro. Y cuando empecé a hablar con el hijo de Carlos Vilar, con Alejandro Vilar Castex, en Mar del Plata, me habló, me dice, sí, las casas Cochifi fueron de las últimas que hizo mi papá. Y ahí dije, claro, estas tenían que ser de un arquitecto que sabía realmente proyectar en Mar del Plata, porque Carlos Vilar había desde muy joven, hizo mucha obra en Mar del Plata. O sea que deduzco que tus gustos a veces son como, van de lo racional, una arquitectura límpida, casi minimalista, al pintoresquismo de las casas de las casitas de la General Paz, que eran hermosas. Absolutamente, Era- absolutamente. ¿Sabes qué pasa? Bueno, no sé exactamente cómo es tu caso. Me parece que Rodolfo en este sentido, que no es arquitecto, me puede entender. Como yo no me dedico trabajé en proyecto, trabajé en un estudio unos cuantos años, más o menos hasta alrededor de los 30 y pico, pero como ya no hago proyecto, yo Ujú. no necesito embanderarme con esta arquitectura o esta otra arquitectura. Y puedo entonces permitirme decir, bueno, y aparte no quiero ser un historiador porque es mucho, pero un profesor de historia. Entonces un profesor de historia tiene que claro. realmente leer la obra, el valor de la obra, más allá de qué tipo de arquitectura está proponiendo. Son muy pocos los arquitectos más conocidos y menos conocidos de los que te digo, ni me hables porque no me gustan. Son muy Claro, pocos. claro. Sí, cada uno tiene su encanto. Es como decir, disfrutás del tango, pero también de un rock y de música clásica. Es Obvio, algo por así. supuesto. Uno Por puede disfrutar toda esa, la buena arquitectura en cualquiera de sus momentos históricos, es para disfrutarla realmente.
Damos inicio al tercer bloque de Área Protegida y estamos compartiendo este programa con el arquitecto Norberto Feal. Norberto, bueno, estuvimos haciendo un barrido muy rápido, pasamos por Le Corbusier, Mario Roberto Álvarez, Vilar y no sé qué otros arquitectos de renombre argentinos. Y en este último tiempo, ya diría décadas, hubo universidades que fueron recuperando espacios ferroviarios o otro tipo de espacios y que hay un par de estudios que son interesantes para conversar, no sé si a vos te interesan, pero a mí, por ejemplo, el estudio de Moscato y Yere me gusta su forma de trabajo y de recuperación de edificios existentes. ¿Qué opinión tenés vos sobre esos casos? Sí, bueno, Moscato Yere son han recuperado, a mi gusto han recuperado muy bien las obras, estas dos o tres últimas obras que han recuperado edificios preexistentes y han hecho una obra muy significativa, ¿no? Desde los años, desde ellos muy jóvenes empiezan a ganar concursos, así que tienen una obra, siendo personas que todavía están activas, tienen una obra extensa, ¿no? Y una obra también importante. Sí, yo creo que a veces también, ¿no? Son arquitectos que, bueno, todos decimos, bueno, Moscato, es Moscato, sí, son tipos importantes en la historia de la arquitectura argentina, pero cuando vos vas al alumno, incluso cuando vas al profesional, le preguntás y medio que no saben exactamente, ¿no? Moscato, Antonini, Johnson Borain, todos esos estudios, Béccar Varela, Rovirosa, la verdad que todos estudios que han formado. El otro día, ¿cuándo fue? Ayer o antes de ayer, pasé por ese edificio de cocheras que está ahí en el microcentro de Béccar Varela, Rovirosa, y dije, qué excelente edificio, hacía mucho que no pasaba, ¿no? Eh, creo que, la verdad, creo que habría creo que, bueno, esto yo siempre me quejo, ¿no? De que no hay la suficiente interés en general por los medios, por las publicaciones de nuestra historia, de la historia de nuestra arquitectura, ¿no? Qué sé yo. No es un problema estricto de Argentina, al contrario, ¿eh? Viste que hay figuras que como que catalizan. Y también entiendo, o sea, digamos que en este momento hay todo un cuestionamiento a la historia moderna de la arquitectura moderna, digamos, ¿no? La arquitectura que se escribió en el siglo XX. Bueno, era una arquitectura para el momento, era una arquitectura que había que centrarse en determinadas figuras, como Mies van der Rohe, como Le Corbusier, como Hans Jarau, qué sé yo, Mendelssohn. Está bien, está. Ahora, bueno, ahora es el momento, ¿no? De abrir el juego a lo mismo en el caso nuestro, bueno, sí, el caso de Mario Roberto, de Clorindo, que bueno, que de alguna manera son como la gran cabeza de la arquitectura argentina. Pero bueno, está bien, me parece que ahora tenemos que seguir estudiando. Y muchos de estos arquitectos, como es el caso de Moscato, lo tenemos ahí, es decir, podemos ir a hacerle entrevistas, podemos preguntarle cuál fue su primera obra, cómo la hizo, dónde está, ¿no? Y cuando Sí, eso se pierde, además acá hay también un tema, Argentina, los estudios argentinos, a diferencia, esto sí, de los estudios estadounidenses, por ejemplo, o franceses, o incluso españoles, tienen un tema de lugar, de cantidad, de las posibilidades que tienen de tener una persona dedicada exclusivamente para que se ocupe del archivo. Son muy pocos los estudios acá en Argentina que pueden permitirse ese gasto, a diferencia de otros países. Entonces los archivos se van desarmando, se van perdiendo, no hay una lista concisa. No es una culpa a los estudios hacen lo que pueden. Pero bueno, todo eso sería de lo que nos tendríamos que ocupar nosotros.
Sí, es un trabajo realmente, la otra vez, no sé si vos, yo porque ya no lo recuerdo, pero en el 2015 el CICOP hizo un encuentro sobre patrimonio del siglo XX en Mar del Plata Mm. y a mí me tocó dar una charla y me acuerdo que en ese momento, bueno, hice todo un relevamiento estamos hablando del 2015, ¿no? Hice un relevamiento de todos los casos de patrimonio mundial. En aquel momento creo que eran 911 los sitios declarados, de los cuales 704 eran culturales, 180 naturales y 27 mixtos. Estoy leyendo, ¿no? Ujú. Y me acuerdo que había solo 13 casos de patrimonio del siglo XX. Claro. Fíjate que con la gran producción que hubo durante todo el siglo XX, que hay obras magistrales, en aquel, estoy hablando del 2010, yo creo que hoy ya debe haber alrededor de 30 casos, pero había una cantidad de obras reconocidas a valor a nivel internacional, como eran muy escasas a mi modo de ver, ¿no? Porque justamente se estaba haciendo ese encuentro un poco motivado por este tema. Claro, Eh, sí. Es más, ahora que me acuerdo, ahí nos conocimos. Mira, pues, es muy Me probable, sí. acuer- me acuerdo de esa charla perfectamente, sí, sí. Mira, no, porque es un poco lo que venimos hablando. A mí me pasa también cuando doy clases, que es no es difícil, pero bueno, sorprende a veces a los alumnos decirle que el antiguo Banco de Londres es Monumento Histórico Nacional, ¿no? O la Biblioteca Nacional, o tantos otros edificios de lenguaje moderno que a los alumnos, a algunos les cuesta comprender eso. Y bueno, por eso que seguimos insistiendo en la valoración del movimiento moderno y en todas sus variantes, desde el racionalismo, la posmodernidad, el brutalismo y todos los diferentes lenguajes que abarca esta modernidad. No, yo decía que en esto que tenés vos, Norberto, de historiador, porque te has dedicado, digamos, a la arquitectura moderna, pero también a manifestaciones que podrían verse como modernas, porque también son del siglo XX, como es la casa, ¿no es cierto?, de Ricardo Rojas, es decir, que has hecho todo un estudio muy detallado y muy interesante de una situación de tipo más neocolonial. Yo creo que también esto que señala Rubén tiene que ver porque el concepto de historia nos hace pensar más en un pasado lejano que cercano, ¿no? Es decir, porque también quizás Sí, sí. tengamos el temor de que sea eso lo primero que se pierda, en cambio aquello que es más nuevo, bueno, todavía está vigente, por así decirlo, ¿no? Entonces, quizás sea por eso, no por no valorar, sino porque se tiene urgencia. Pensemos en lo que fue el nacimiento de la Comisión Nacional de lo que hoy es Monumentos. Lo primero que trató de hacer fue rescatar las iglesias coloniales, ¿no? Es decir, aquello que parecía que se podía perder. Y no supongo yo que no era por no valorar otro tipo de arquitectura que había en el país. Tal cual, ¿no? Ir a lo más frágil, ¿no? Claro. Lo que pareciera que en ese momento es más frágil y lo que hay menos además. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo, Rodolfo. Mm, Por eso, yo creo que no hay que echar las culpas, hay que trabajar, claro. Y sí, creo que hay también hay digamos como una incipiente valoración de la arquitectura moderna, sobre todo, digamos, hasta la primera, ¿no? El racionalismo de los años 30, 40, creo que ya entró dentro de un circuito cultural, porque a mí me parece que lo importante es cuando sale del ámbito de la arquitectura. Los arquitectos, Uh-huh. listo, ya está, sabemos que la Biblioteca Nacional es la Biblioteca Nacional y no hay vuelta que darle. Podríamos discutir cosas, digamos, hacer análisis críticos, cambiar el punto de vista, pero sabemos lo que. Ahora, cuando
pasa a las sociedades cuando comienza a transformarse realmente en un bien a ser protegido. Y yo noto que ya, gracias a figuras incluso extra arquitectónicas, como, qué sé yo, toda la relación de Victorio Ocampo con Le Corbusier, cuando lo trae, que le hace el proyecto, que después no, que lo hace Bustillo, todo eso crea entonces un interés en la sociedad que, bueno, ya hoy día en el ámbito de una cultura media, vos podés hablar de Le Corbusier, no es que van a que tengan que saberlo como lo sabe un chico cuando va a dar su examen de historia, pero ya hay una noción de la importancia de Clorindo Testa en la arquitectura nacional. Entonces, a mí me parece que eso es importante, no sacarlo también del ámbito estrictamente académico para que se haga carne en la sociedad, que finalmente es la que sostiene al monumento. Bueno, ese es uno de los intentos que este programa tiene, digamos, como objetivo esto que estás diciendo vos. Es decir, nosotros podemos estar de acuerdo, podemos no ponernos de acuerdo, podemos discutir, pero hay cosas que son como muy primarias en las que seguramente con diferentes puntos de vista lo vamos a considerarlo y aunque no nos pongamos de acuerdo, pero son temas que se tratan. Ahora, cuando uno habla de patrimonio, es interesante que podamos trasladarlo a la sociedad con la idea de sensibilizarlo. Nosotros algunas veces decimos que ojalá este tema en algún momento sea tema de conversación en una mesa de familia, por ejemplo, ¿no? Porque yo creo que empieza por ahí el tema, porque como decimos siempre, ¿no? Bueno, normativas, sí, hay normativas. Bases doctrinarias y teoría, hay bases doctrinarias y teoría. Hay centros de estudio, de enseñanza, sí, hay. Bueno, nos queda sensibilizar a la comunidad. O sea, que la gente pueda apropiarse de su espacio público y reconocer y valorar los edificios que son tan vulnerables, ¿no? Hoy en día, con cómo está que no es de hoy, sino que viene de hace ya muchas décadas, el tema de la especulación inmobiliaria puede arrasar con cualquier cosa hoy en día. Entonces, me parece que es un trabajo que nos propusimos con Rodolfo desde el año pasado, que lo venimos pensando, pusimos este programa en marcha en abril de este año y bueno, el sentido de esto es, bueno, convocar a investigadores, a especialistas como vos y poder conversar estos temas que son tan sensibles. No, aparte yo creo que esta sensibilidad logra trascender esta situación del me gusta, no me gusta. Yo creo que cuando uno comienza a valorar al patrimonio por alguna de las características que fuera, que se pueden perfectamente difundir, uno puede llegar a apreciar y valorar incluso elementos que no les gusta. Es decir, que uno, digamos, al verlo diría, bueno, no es algo que realmente me guste mucho, pero lo aprecio y lo valoro por lo que implicó, por lo que representó en su época, por el mensaje que está aportando. Y yo creo que ahí empieza una situación muy interesante, ¿no? Esa valoración más allá del gusto que me puede causar al verlo, que puede ser algo que estéticamente condice con mis apreciaciones o no. Sí, claro. Sí, por supuesto, estoy de acuerdo. Y todo lo que sea difusión, fíjense lo que pasó lo que está pasando, mejor dicho, todavía no pasó nada. Lo que esperemos que pase con el Ariston, ¿no? Se va extendiendo, se va ampliando, y ya hay gente que no tiene nada que ver con la arquitectura y ya sabe que, bueno, que en el camino entre Miramar y Mar del Plata hay un edificio, quiso alguien, un tipo que parece que... Yo al principio me peleé un poco con alguna persona porque decían, sí, es la única obra del Bauhaus en América. Y yo decía, no es una obra del Bauhaus, es una obra de un arquitecto húngaro que estuvo en el Bauhaus y dos arquitectos argentinos que nunca estuvieron en el Bauhaus. Pero después me di cuenta, es es ridículo eso es para el gabinete, es para la cátedra, claro. Eso tenemos que hablarlo. Pero si
la gente, bueno, en principio se habla de Bauhaus, se remueve, digamos, el avispero con todo eso, y la gente empieza a entender que tiene una obra que tiene valor. Después se enterarán bien, ¿no? Cómo es la cosa, cómo es la cuestión de la casa sobre el arroyo de William. Pero vos fijate, Norberto, en esto me parece que contamos ahora con un nuevo instrumento que son las redes. Justamente a mí me llama la atención los dos edificios que vos estás marcando, la cantidad de veces que están apareciendo en las redes, en Facebook y demás, cantidades y cantidades de fotografía, y hay que salvarlo, y prestemos atención a esto. Y yo digo, qué bueno, ¿no? Es decir, me alegra porque de pronto gente, incluso algunos que no están vinculados al ámbito de la arquitectura, pero que ya le han tomado cariño y se dan cuenta que es importante esa obra y que bueno, hay que participar de alguna manera. Exactamente, sí, los vecinos y la gente que vive en la zona, sí, por supuesto. Sí, es fantástico. Y desde todo punto de vista, ¿no? Porque hay mucha arquitectura, también hay mucha arquitectura no con firmas tan rimbombantes, pero realmente buena arquitectura que ha hecho tejido, que ha hecho ciudad, y que va a generar, entonces lo que me parece es como que esa apreciación va generando una ampliación del gusto que permite que la gente se vaya, digamos, mejor, no se vaya, sino vaya valorando Claro. Un determinado tipo de arquitectura. Por ejemplo, en su libro, en el libro Gris, grande de Francisco Liernur, él dice, qué importante fue, vos antes mencionabas el caso de... No sabía que sabías que yo había estudiado específicamente la casa de Ricardo Rojas, pero No, bueno. sí. Liernur dice, hablando sobre el neocolonial, él dice, el neocolonial con sus volúmenes lisos, blancos, desornamentados, sus ausencias de mansardas, de elementos decorativos de la tradición Beaux-Arts, de alguna manera preparó el gusto nacional para la llegada del racionalismo. Y a mí me parece que esa es una de las ideas que a mí más me rigen, digamos, en mis investigaciones. No específicamente, sino buscar cómo entra, digamos, en el gusto, en la sensibilidad de la sociedad un tipo de arquitectura. Y todo esto hace bien realmente las películas, por ejemplo, cuando Claro. las películas empiezan a ser filmadas en edificios racionalistas, entonces la gente las empieza a ver con la mirada, digamos, del director de arte o del director de la película, el que fuere, y todo eso me parece que aporta mucho a digamos, a este trabajo que están haciendo ustedes de sensibilización por el patrimonio, ¿no? Que la verdad que es algo tan frágil, uno ve la arquitectura de acero, y de hierro, de hormigón y pareciera que es indestructible y es tan frágil, ¿no? Sí, y aparte que lo más interesante es que la gente, el público en general, que no tiene por qué saberlo, pero por lo menos disfrute de eso, de esos casos que son a veces tan singulares y que los tenemos en lo cotidiano, estamos caminando y a veces no sabemos lo que miramos, ¿no? A mí me pasa que, bueno, soy docente en Historia del Arte en la carrera de martilleros y afortunadamente los alumnos después que terminan la materia miran la ciudad de otra forma. Claro. Tal vez en otra escala, pero bueno, con este trabajo que estamos haciendo con Rodolfo, ojalá que la sociedad de a poquito vayan advirtiendo que tenemos ejemplos valiosísimos, así en nuestro barrio tal vez, o en los lugares más característicos de la ciudad, tanto de la arquitectura académica o Art Nouveau, o no importa, pero bueno, hoy nos convoca lo moderno, pero me parece que es interesante eso. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio Online con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. Ya entramos en el cuarto y último bloque
de Área Protegida y en este caso con la presencia del arquitecto Norberto Feal. Vos fíjate, Rubén, a partir de lo que decías en el bloque pasado, la importancia que tiene, y precisamente los trabajos de crítica y de historia de la arquitectura que hace Norberto Feal, esto está muy bien logrado, tener en cuenta el contexto. Es decir, entender los paradigmas de época, ¿no? Es decir, yo últimamente estuve viendo todas las repercusiones de una obra que empieza lentamente a ser recuperada, la de Salomone, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, desde la perspectiva de lo que era el diálogo entre el poder político y la iglesia, es decir, para entender las escalas, entender las magnitudes de los edificios públicos, u otros como podían ser cementerios, mercados y demás, y que en un futuro, por ejemplo, va a ser, porque en esta época que estamos viviendo, es decir, los edificios de vanguardia son los museos, ¿no? Es decir, en los museos mundialmente se están generando la mejor arquitectura de vanguardia, ¿no? Si ya desde el Guggenheim en su momento, digamos, pero que esto ha seguido y sobre todo en Arabia y demás con cosas interesantes a tener en cuenta de por qué en una época, digamos, hubo una necesidad de efectuar tal tipo de edificios y que generó ese tipo de arquitectura, porque eso también explica bastante cómo se fueron dando las cosas. Lo voy a confesar al aire. Me cuesta mucho explicar la arquitectura contemporánea, ¿no? Hablar de un Calatrava, hablar de un Zaha Hadid o Mecano, no sé quién es, donde la arquitectura ya tiene un rol casi de una concepción plástica. Y a mí me cuesta mucho, no porque no me guste, me encanta, me apasiona, la disfruto, son ejemplos que me da mucho placer verlos, pero es difícil, me cuesta mucho explicar esa arquitectura tan formal, tan escultórica. No sé a vos qué te pasa qué relación tenés con estas últimas tendencias de estos últimos 10 años, prácticamente 20 tal vez. Y bueno, te entiendo lo que te pasa, en general nos pasa un poco a todos y Rodolfo como historiador nos va a entender muy bien, o sea, estamos en lo que se está haciendo, ¿no? O sea, no tenemos todavía el tamiz de la historia, ¿no? Que es el que va dejando pasar cosas y otras las retiene. Así que es natural que nos cueste más, desde el punto de vista de historiadores de la arquitectura, de críticos de la arquitectura, hablar de lo que se está haciendo en este momento, que de aquello de lo cual nosotros podemos ya no solamente tener una perspectiva histórica, sino también una perspectiva arquitectónica, sino también una perspectiva histórica, como lo que explicaba recién Rodolfo, ¿no? El vínculo de lo que estaba pasando, de la arquitectura de Salamone con lo que estaba pasando en la provincia de Salamone, lo mismo, bueno, corresponde también al periodo Bustillo, ¿no? La arquitectura del periodo de Fresco, todo eso. Pero bueno, volvamos al otro. Mirá, a mí a mí hay muchas cosas que me gustan mucho de la arquitectura contemporánea y otras que no me parece escandaloso. Me parece también que necesitamos... me parece muy bueno esto que vos decís, Rubén. Saber poner en un momento, decir, bueno, hasta acá llega, hasta esto puedo explicar. Hay un punto en que ya no puedo hablar de esto, ¿no? Mira, el otro día me pasó algo muy particular, ¿no? Yo estaba dando una clase sobre dos libros muy significativos del siglo XX, que son La arquitectura de la ciudad, de Aldo Rossi, y Aprendiendo de Las Vegas, de Venturi, ¿no? Entonces, cuando hablaba de Las Vegas, yo les decía, bueno, fíjense que ellos en los años 60 estudian una ciudad que era el paradigma de lo que a nadie le interesaba estudiar desde el punto de vista académico, ni del urbanismo ni de la arquitectura. Bueno, y los chicos se interesaron mucho y seguimos hablando, y en un momento un chico dijo, mi hermano estudia letras, y en la carrera de letras, en la materia están estudiando las letras de Elegante. Bueno, por supuesto, mi primera reacción fue no la manifesté, pero fue un escándalo. Pero después, eso es lo que nos pasa. O sea, es muy difícil
tener la lectura de lo que está pasando en el mismo momento. Me parece que ahí prima más lo que decía Rodolfo antes, ¿no? Lo de, bueno, esto me gusta por algo, porque me gusta, y esto me gusta menos. Igual, por supuesto, tenemos herramientas, ¿no? Para hacer una crítica. Qué sé yo. Yo, por ejemplo, cuando sé que hay pocos arquitectos que no me gustan, un estudio que no me gusta para nada lo que hacen, lo que hicieron es el de Miralles Tagliabue. Que tengo amigos que me cargan, me dicen siempre, bueno, vos siempre te las agarrás con ellos. Y si uno, es decir, la verdad que cuando uno lee los textos salidos del mismo estudio que sustentan esa arquitectura, dice, la pucha, qué trabajo de retórica han hecho estos tipos. O sea, qué buenos escritores son, porque arman un aparato teórico que pareciera que te enamora de esa arquitectura. Ahora después cuando vos vas a Edimburgo yo fui a Edimburgo y me encontré, lo reconozco con todos los prejuicios, pero me encontré con el Parlamento. Esto es impresionante. No puede ser que se haya hecho esto, y que de esto se siga discutiendo. O sea, es un aparato teórico que sostiene arquitectura. Claro. Por otro lado, hay muy buenos arquitectos contemporáneos, ¿no? De ahí maravillosos arquitectos contemporáneos. ¿Qué sé yo? Norberto, y hay mucho en juego con el marketing también, ¿no? Seguro. Sí. No, te quería preguntar si había algo, pues ya estamos en los minutos finales, que quisieras concluir, que quisieras dejarnos como mensaje o lo que fuera. No, solamente que la verdad que creo que están haciendo un trabajo fantástico, porque todo lo que sea para hacer conocer la arquitectura en general y la nuestra en particular, que siempre es medio como la Cenicienta, ¿no? Estudiamos un poco más a la de afuera, porque es atractiva, porque está mejor conservada muchas veces. La verdad que un placer haber conversado con ustedes, aunque esto no fuese parte del programa, aunque hubiese sido una mesa en la facultad o en un bar. Y bueno, y si en algo sirve entonces para aportar para esta obra que están haciendo ustedes, me siento la verdad muy, muy contento. Hoy fue un día con algunos problemas domésticos, esas cosas que el banco el home banking no funciona, qué sé yo, y la verdad que me cambió el ánimo completamente. Bueno, qué lindo. Nos alegramos. Te mando un abrazo muy grande, Norberto. La verdad que fue muy lindo estar con vos en esta tarde. Bueno, un abrazo. Gracias a los dos. Un abrazo, Norberto, y nos vemos en otro momento entonces. Con Rubén agradecemos muchísimo la participación de Norberto Feal en Área Protegida. Y a ustedes, nuestros oyentes, como siempre, nuestro agradecimiento por acompañarnos durante toda la emisión.